Tema número 1. La gerencia pública. La administración o gerencia pública correspondiente a la rama del poder público es un complejo orgánico que realiza la actividad administrativa a través de órganos y entes, los cuales le sirven para el desarrollo de sus funciones y el logro de los fines que tiene prescrito en la Constitución y la ley. Los órganos y entes de la administración pública se crean, se modifican y se suprimen por los titulares de la potestad organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen. En virtud del principio de legalidad, el Estado se vale del derecho para organizarse, fijar los límites de la actuación de sus órganos y entes y ejercer el control de los mismos. El principio de legalidad distingue claramente la naturaleza de la actividad de los órganos y de los entes públicos de la de los particulares. Los órganos y los entes públicos están obligados a realizar solo aquellas actividades que les son asignadas por una norma del ordenamiento jurídico. Para los particulares, en cambio, es posible llevar a cabo todo aquello que no esté expresamente prohibido en la ley, lo que se conoce como capacidad. En este sentido, el principio de legalidad atribuye facultades a los órganos y entes públicos y regula su actuación de una manera rígida. Por ello, se considera una limitación al ejercicio del poder que representa. La administración pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la acción, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constitución, en las leyes y en los actos administrativos de carácter normativos dictados formalmente y principalmente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y protagónico. La Ley Orgánica de Administración Pública, en el artículo número 15, define lo que son los órganos, los entes y las misiones. ¿Qué son los órganos? Los órganos son las unidades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuye funciones que tengan efectos jurídicos o cuya actuación tengan carácter regulatorio. Entre los autores de la teoría del órgano se conserva que emplean indistintamente el vocablo órgano para referirse al individuo que desempeña determinada función o bien a la institución. El órgano persona son las personas físicas por medio de las cuales las personas jurídicas ejercen la presidencia de la República, por ejemplo, o la gobernación del Estado o la alcaldía de un municipio. Cada órgano o individuo actúa dentro de la competencia del respectivo órgano o institución. El órgano o institución es inseparable de la persona jurídica, forma parte de su propio ser, tiene carácter de permanencia y se manifiesta por medio del órgano o individuo. Uno de los ejemplos de órgano son la Presidencia de la República, los Ministerios del Poder Popular, la Procuraduría General de la República, entre otros. Bien, ahora veamos a qué se refieren los entes. Los entes son las organizaciones administrativas descentralizadas funcionalmente con persona jurídica propia.
las cuales se encuentran sujetas al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de las directrices emanadas del órgano al cual compete la planificación central. Veamos un ejemplo de entes. La Universidad de los Andes es un ente descentralizado. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Parques, Petróleos de Venezuela, el Banco del Tesoro, entre otros. Las misiones, vamos a ver qué son las misiones. Las misiones se crean, es una figura nueva, se crean también para satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población. Las misiones son creadas directamente por el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Así tenemos, por ejemplo, la Fundación Misión Barrio Adentro, la Misión Milagro, la Misión Negro Primero, etc. En la lámina anexa observen la estructura del poder público y la macroestructura de la administración pública. En el nivel jerárquico superior está la República Bolivariana de Venezuela, como el Estado federal descentralizado, el cual se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En el nivel jerárquico inferior siguiente se encuentran los entes políticos territoriales, representados por la República, los estados y los municipios. Luego, en el siguiente nivel se encuentra el poder público nacional, es decir, el Estado venezolano, que lo conforma el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder ciudadano y el poder electoral. En el mismo nivel jerárquico están los estados, que personifican el poder público estatal, dividido en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Y los municipios, que también se encuentran al mismo nivel, que constituyen el poder público municipal, también divididos en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. El ejercicio de la administración de los recursos públicos le corresponde al Poder Ejecutivo, quien realiza sus actividades a través de una administración centralizada, conformada por los órganos, los cuales están internamente ordenados de manera jerárquica y relacionados de conformidad con la distribución vertical de las atribuciones en los niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión, evaluación y control de los órganos superiores. Por último, la administración descentralizada la realizan los entes descentralizados funcionalmente. Es decir, la ejercen los institutos públicos, las fundaciones, las asociaciones y las empresas del Estado. El Estado socialista centralizado. En el año 2010 aparece una figura jurídica, el marco normativo del Estado comunal, cuya célula fundamental es la comuna. Tiene como objetivo el suplantar la figura del municipio y crear la comunidad política primaria. En este sentido, se crea un marco normativo representado por la Ley de Contraloría Social, la cual promueve la cultura participativa en asuntos políticos. La Ley del Poder Popular, que establece todos los mecanismos y modelos de participación. La Ley del Sistema Económico Comunal, que fortalece las potencialidades económicas de los consejos comunales y de las comunas. La Ley de Comunas, que institucionaliza el ejercicio del gobierno por parte del pueblo organizado.
y la Ley de Planificación Pública que formula las políticas y acciones conjuntas. En lo adelante conversaremos sobre la Ley de Planificación Pública. Cómo el Estado realiza sus fines y lleva a cabo sus actividades. La realiza a través del principio de competencia, que es la capacidad jurídica en derecho público. Es la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos. Es el conjunto de potestades o facultades que le hayan sido atribuidos por ley. Existen tres elementos del principio de competencia. El primer elemento es el territorio. Cada órgano ejerce sus atribuciones dentro del ámbito territorial señalado por el ordenamiento jurídico. Así, los tribunales civiles, por ejemplo, de Mérida, tienen competencia dentro de la ciudad de Mérida. El elemento materia se refiere a los fines que han de perseguirse mediante la actividad de cada órgano. Por ejemplo, los tribunales civiles, los tribunales mercantiles y los tribunales penales. El elemento grado atiende al principio de la jerarquía. Los órganos de diferentes niveles, superiores e inferiores. Por ejemplo, los tribunales, existen tribunales de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia, entre otros. ¿A qué nivel se debe llevar a cabo las actividades del Estado? La Ley Orgánica de Administración Pública, en lo adelante, LOAP, contempla los mecanismos de desviación o modificación de competencias a través de 5 figuras jurídicas para agilizar el ejercicio de las funciones administrativas, las cuales son la descentralización, la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y la vocación. Conversemos acerca de la descentralización, prevista en el artículo 29 de la LOA. Establece que los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requieran, en los términos y condiciones previstos en la Constitución y en la ley. Los entes descentralizados funcionalmente serán de 2 tipos. Los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado, que estarán conformados por las personas jurídicas constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado y podrán adoptar o no la forma empresarial de acuerdo a los fines y objetivos para las cuales fueron creadas y en atención a si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia actividad o de los aportes públicos respectivamente. Segundo, los entes descentralizados funcionalmente con fines de derecho público estarán conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por las normas de derecho público y que podrán tener atribuido el ejercicio de potestades públicas. La descentralización funcional solo podrá revertirse por medio de la modificación del acto que le dio origen. Veamos a qué se refiere el principio de descentralización territorial. Está previsto en el artículo 30 de la LOAP y establece que la Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión, podrá descentralizar competencias y servicios públicos en los estados,
distritos metropolitanos y municipios de conformidad con la Constitución y la ley. Asimismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos en los distritos metropolitanos y en los municipios. Principio de desconcentración funcional y territorial. Artículo 31 de la LOA. La administración pública, con el objeto de acercarse a las personas y mejorar el servicio prestado, podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante acto administrativo dictado de conformidad con la presente ley. La desconcentración de atribuciones solo podrá revertirse mediante la modificación o derogación del instrumento jurídico que le dio origen. Consecuencia de la desconcentración. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio público, manteniendo la responsabilidad que corresponda a los funcionarios que integren el órgano desconcentrado de la ejecución de la competencia. Un ejemplo de desconcentración es el CENIAT y la Dirección Regional de la Magistratura. Principio de la delegación. La delegación puede ser intersubjetiva e interorgánica. La delegación intersubjetiva se encuentra establecida en el artículo 33 de la LOA y establece que la administración pública podrá delegar las competencias que le estén otorgadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con los lineamientos de la planificación centralizada y de acuerdo a las formalidades de la presente ley. La delegación interorgánica la encontramos establecida en el artículo 34 de la LOA y reza lo siguiente: la presidenta o presidente de la República, la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes, las jefas o jefes de gobierno y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración pública, así como las demás funcionarias o funcionarios superiores de dirección, podrán delegar las atribuciones que le estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios o funcionarias bajo su dependencia, así como la celebración de actos o la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritos a los mismos, de conformidad con las formalidades que determine la presente ley. La encomienda de gestión. Artículo 38 de la LOA. La administración pública podrá encomendar temporalmente la realización de actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente,
por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos para su desempeño, de conformidad con las formalidades de la presente ley. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar resoluciones que le den soporte o en las que se identifique la concreta actividad material del objeto de encomienda. El artículo 39 de la LOA establece lo correspondiente a la encomienda convenida. Cuando la encomienda se establezca entre órganos de distintos niveles territoriales de la administración pública o entre entes públicos, se adoptará mediante instrumento de carácter convencional. La avocación, previsto en el artículo 41 de la LOA. La presidenta o presidente de la República, la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las gobernadoras o gobernadores, las jefas o jefes de gobierno, las alcaldesas o alcaldes y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración pública, así como las demás funcionarias o funcionarios superiores de dirección, podrán abocarse al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando las razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. La avocación se realiza mediante acto motivado que deberá ser notificado a los interesados. Un ejemplo de la avocación es la formulación de un plan por el gobernador. La nueva gestión pública. En los últimos años, la administración pública ha sufrido cambios estructurales a los fines de su adaptación a la nueva realidad actual. Para ello, se creó el programa de modernización de la administración financiera del sector público, PROMAFE, cuyo objetivo es el de diseñar y desarrollar un sistema de administración financiera integrado y confiable para generar información óptima a los diferentes usuarios. Este programa está adscrito al Ministerio de Finanzas y se ejecuta con apoyo financiero del Banco Mundial. Entre los productos de este programa está el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, el SIGECOF, y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. También la planificación como marco para el presupuesto público. Mencionemos algunos de los rasgos claves de este nuevo modelo de gestión financiera pública. Está entre sus rasgos principales la desregulación de actividades, el énfasis en las responsabilidades de gestión y motivación por mejoras, la medición a través de resultados,
el nuevo funcionario público al servicio de los particulares, la orientación de ese servicio hacia el usuario, la introducción de la competencia y el mercado, la descentralización funcional y la sensibilidad hacia el medio ambiente y los programas sociales. La administración financiera cumple con un ciclo recursivo, el cual se inicia con la planificación, luego la ejecución a través del presupuesto y posteriormente la contabilización, control y evaluación, que es la materia que vamos a desarrollar en esta asignatura. La planificación. La planificación está prevista en la Constitución, en el artículo 299, y establece que el Estado promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Ahora bien, la nueva gerencia administrativa pública contempla lo que es la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, de la cual conversaremos en rasgos muy generales. Veamos qué concepto prevé esta ley. En el artículo 5 establece que la planificación es el proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática en el marco de un sistema orgánico nacional que permita la coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las acciones planificadas de conformidad con el proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. El ámbito de aplicación de esta ley. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley los órganos y entes que conforman el poder público y las instancias del poder popular, los institutos públicos y demás personas jurídicas estatales de derecho público con o sin fines empresariales. Las sociedades mercantiles en las cuales la República, por tener una participación igual o mayor al 50% del capital social o a través de otro mecanismo jurídico, tenga el control de sus decisiones. Las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función a través de la posesión de acciones de otras sociedades sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás entes constituidos con fondos públicos o dirigidas por alguna de las personas jurídicas referidas en el artículo de esta ley, con la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio sean efectuados por una o varias de las personas referidas en el presente artículo y represente el 50% o más de su presupuesto. Objetivos del Sistema Nacional de Planificación, previsto en el artículo 8 de la Ley de Planificación Pública y Popular. Primer objetivo, contribuir a la optimización de los procesos de definición, formulación
ejecución y evaluación de las políticas públicas en cada uno de sus niveles. Objetivo número 2. Alcanzar la efectividad, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos. Integración del Sistema Nacional de Planificación. El Sistema Nacional de Planificación está conformado por el Consejo Federal de Gobierno, que es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencia del poder nacional a los estados y municipios. Los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas son los órganos encargados del diseño del plan de desarrollo estadal y de los demás planes estadales. Los consejos locales de planificación pública son los órganos encargados de diseñar el plan municipal de desarrollo y los demás planes municipales. Los consejos de planificación comunal son los órganos encargados de la planificación integral que comprende el área geográfica y poblacional de una comuna, así como de diseñar el plan de desarrollo comunal. El sistema de planes. La planificación de las políticas públicas atienden a un sistema integrado de planes, los cuales se dividen en planes estratégicos y en planes operativos. Conversemos brevemente acerca de los planes estratégicos. Los planes estratégicos son un instrumento de planificación por medio del cual se establecen las políticas, objetivos, medidas, metas y acciones para darle concreción al proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son formulados por los órganos y entes del poder público y las instancias del poder popular. Los planes estratégicos se formulan en función a los objetivos y metas sectoriales e institucionales. Estos planes tendrán vigencia por el periodo constitucional o legal de la gestión de la máxima autoridad. Veamos algunos planes estratégicos. Tenemos el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Plan de Desarrollo Regional, el Plan de Desarrollo Estadal, el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Comunal de Desarrollo y el Plan Comunitario. Los planes estratégicos de los órganos y entes del poder público, los planes sectoriales elaborados por los órganos de la Administración Pública Nacional. ¿Qué son los planes operativos? Los planes operativos son un instrumento de planificación que tienen como finalidad concretar los proyectos, recursos y objetivos. Su vigencia es durante un ejercicio fiscal para el cual fueron formulados, por lo generalmente un año. Los planes operativos son, por ejemplo, el Plan Operativo Anual Nacional, el Plan Operativo Anual Estadal, el Plan Operativo Anual Municipal, el Plan Operativo Anual Comunal y los planes operativos anuales de los órganos y entes del poder público. El Plan Operativo Anual Nacional es un plan de corto plazo, un año, y representa la instrumentación estratégica de los planes del corto plazo. En ella se expresan los objetivos y se cuantifican las metas para un ejercicio fiscal, las cuales deben ser controladas y evaluadas en atención a la calidad del bien
o servicio ofrecido, la eficiencia y la eficacia alcanzada en términos de efectividad y productividad, considerando prioritariamente la atención al ciudadano y el beneficio colectivo. Frecuencia de la planificación. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación tiene una vigencia de 6 años. Este plan abarca aspectos sociales, económicos, políticos, territoriales e internacionales. El marco plurianual del presupuesto tiene una vigencia de 3 años y el presupuesto y los planes operativos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, tienen una vigencia de 1 año. En ellos se expresan los objetivos y se cuantifican las metas. Muchísimas gracias por su atención.